Buenas tardes, hermanos. Les agradecemos mucho el que se contactan en esta transmisión y también les agradecemos el que se toman el tiempo para tener este culto. Quiero, pues, recordarles en esta semana, pues pasada hemos estado leyendo Gálatas, ya concluimos nuestra lectura de Gálatas y por lo tanto nos queda claro más o menos qué enseña. Pero aquí, cuando llega el capítulo 6, Pablo nos dice, bueno, ya nos había hablado de esa situación del fruto del Espíritu, el fruto de la carne, las obras de la carne. Y cuando llega aquí, entonces él dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta. Entonces, en este pasaje, se nos, Pablo entra en este ambiente de que, bueno, sí es cierto, a veces los hermanos cometen faltas. Esas faltas se llaman pecados. Y esos pecados, obviamente, pues llevan a la separación de Dios, a la separación de la iglesia, conducen a, como llamaríamos, al ostracismo, que la persona se separa. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, siempre que hay alguien que está enfermo, termina separado de la comunidad. Lo mismo, el pecado enferma a las personas. No es una enfermedad porque el pecado es una decisión que la gente toma, pero igual que las enfermedades, separa. Y aquí en este pasaje se nos llama a ser empáticos con los caídos. ¿Qué significa ser empático? Ponerse en tu lugar, ponerse en el lugar del otro. Esas palabras de Jesús de tratar a los demás como queremos ser tratados. Eso. Y entonces Pablo dice, hermanos, y establece una condición. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en primer lugar, el ser empático. Cuando hablamos de que este pasaje enseña que seamos empáticos con los caídos, lo hace porque eso es ser espiritual y porque eso demanda la humildad. Y entonces llegamos al punto de que ser empático con un caído, ponernos en su lugar, es lo que significa ser espiritual. Algunas personas consideran que ser espiritual es es decir, ah, sí, esos son los pecadores, yo soy el bueno, y vivir así como que camina 2 metros más alto que los demás. Y en realidad no. Las personas espirituales en la Biblia, cuando uno piensa en Moisés, Nehemías, los profetas, los problemas de las personas espirituales en la Biblia se daban cuenta del pecado y no andaban tratando de agarrar a palos a los pecadores. Querían que esos pecadores se arrepintieran, que esos pecadores se convirtieran y transformaran sus vidas. Oraban por ellos. Incluso tomaban sus pecados de manera vicaria y los ponían delante de Dios. Bueno, eso es un espiritual. Ser espiritual, entonces, la Biblia cambia radicalmente el concepto de ser espiritual como aquel que, ah, sí, fulano es malo, yo me hago para acá. Este perengano es malo, yo me hago para allá. Yo soy bueno y, ay, esta gente como me es un peso. No. De hecho, en la Biblia, las personas espirituales son personas que buscan la restauración de los demás. Es bien curioso Dios. Cuando uno lee la Biblia y empieza a ver cómo actúa Dios, Dios actúa así. Dios rechaza el pecado, a Dios no le agrada el pecado, sin embargo busca a los pecadores. Lo hizo en el Antiguo Testamento y lo hizo a través de su Hijo, que envió al mundo para salvarnos. Sin embargo, Él es una persona espiritual, una persona buena por excelencia. Y de todos modos, a pesar de eso, vino al mundo para salvarnos. Entonces, nosotros nos damos cuenta.
que la espiritualidad tiene que ver con buscar al perdido. Si alguno es sorprendido en alguna falta, y esto dice, existe la posibilidad de que alguno de ustedes, alguno de nosotros, sea sorprendido en alguna falta, que alguno de nosotros peque. Existe esa posibilidad. Es muy posible. Yo no sabré qué porcentaje de posibilidad, porque eso depende de la persona y de la tentación que enfrenta. Pero, dice, vosotros que sois espirituales. ¿Por qué? Porque una persona espiritual busca la restauración. La persona espiritual busca que el caído vuelva. ¿Se acuerdan lo que leímos al final de Santiago? Que el que haga volver a una persona de su camino cubrirá una multitud de pecados. Entonces, eso lo leemos constantemente en las Escrituras. Vosotros que sois espirituales, una persona que no es espiritual, le importa poco si el otro se va al mundo, si el otro se pierde. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Al espiritual le importa que se salven, como a Dios. Al espiritual le importa que el hermano que anda en el mal camino vuelva. Le habla, lo anima, lo trae y lo hace, dice el texto, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. O sea, no sean agresivos con las personas, no los maltraten. Ay, son pecadores, son malvados. Ay, cada vez que lo ven los apean, ¿no? No, es con espíritu de mansedumbre. Tranquilos, muéstrenle el amor de Dios. Dios los sigue amando a pesar de lo que haya sucedido en su vida. Dios los sigue amando a pesar de todas las cosas que estén pasando. No sabemos si hizo el peor pecado del mundo desde nuestra perspectiva, pero eso no importa, Dios les sigue amando. Porque Dios ha amado a los pecadores, decidió amarnos a nosotros. Y entonces dice, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. O sea, aplica la regla de oro. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti cuando tú haces algo malo? Cuando tú dices algo malo, te gustaría que la gente dijera, sí, pero yo escuché al hermano fulano a decir esto. Y cada vez, sí, eso dice, pero yo escuché al hermano decir esto. Sí, eso dice, pero yo vi cuando la hermana fulana maltrató a Perengano. Sí, pero eso no es un espíritu de mansedumbre. Es de consideraros, piensa en ti, piensa en la regla de oro. Aplica aquí la regla de oro. La regla de oro es esa, ponernos en los zapatos del otro. ¿Sabes cuánto le está costando a la persona volver a la iglesia después de que pasó lo que pasó en su vida? No sabes, está haciendo un gran esfuerzo. Y si tú todavía la persona llega y tú estás como machetito de palo, lo puedes alejar y eso será peor porque se va a ir al mundo. Va a decir, ¿sabes qué? Yo que quería ser mejor, resulta que estas personas me rechazan, entonces me voy a... Acá, mira, aquí nadie me rechaza, aquí nadie me dice nada, aquí tranquilos. Así me dijo una vez una persona que, que había hecho algo y me dice, pues los hermanos de la iglesia son los que de repente preguntan y dicen, la demás gente lo ve natural. Los demás lo van a ver natural porque viven en pecado, eso es entendible. Lo que nosotros debemos hacer es restaurar a las personas con espíritu de mansedumbre, considerándonos, poniéndonos en sus zapatos, pensando en que, no digo que él vaya a buscar a cometer un pecado, sino pensando en que si existiera la posibilidad de que yo pecara, ¿cómo me gustaría que me trataran los demás? Ya tengo la pena de haber pecado, ya tengo la vergüenza de estar en esta situación. ¿Me gustaría que los demás estuvieran como machetitos de palo? Yo creo que no. Entonces Pablo dice con espíritu de mansedumbre, considerando, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, ser tentado, todo el mundo puede ser tentado, pero y también todo el mundo puede caer. Así que
Una persona espiritual está consciente de esto y es humilde. Por eso, el texto dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser empáticos con los caídos, estamos diciendo que lo hacemos porque eso es ser espiritual. Los espiritual es quien hace la voluntad de Dios. Eso es. ¿Qué habíamos mencionado? La regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. O, como dice aquí, cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y ese es. Entonces, una persona espiritual hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que, fulano pecó y vamos a deshacernos de él, vamos a esconderlo, vamos a negarlo, vamos a hacer como que no existe el hermano. Eso no es la ley de Dios. La ley de Dios es que con espíritu de mansedumbre, con amor, lo atraigas otra vez a la iglesia, que otra vez esté aquí contigo, que tú que te diste cuenta de su problema, que te has dado cuenta de la situación en que está, lo vuelvas a traer y digas, hermano, si es cierto, pasó eso en tu vida, no tenía que pasar, pero Dios te da una oportunidad nueva. Dios sigues aquí en este mundo porque Dios te permite seguir viviendo y no quiere Dios que permanezcas así, sino Dios quiere que continúes tu vida y que avances en la vida cristiana y que crezcas en la palabra y que esa palabra se convierta en se convierta en la manera en que tú vives. Hace muchos años, un tío mío, ya eso es una historia del siglo pasado. Él ya falleció hace varios años también, hace como 20 años o más, 20, 30 años que falleció mi tío. Él cuando era más o menos joven, digo más o menos, tendría como unos 40, algo así de años, 40 y algo. Él se convirtió al evangelio, iba a la iglesia, era predicador de la iglesia y de repente se desvió y empezó a tomar y en un pleito de cantina mató a una persona. Y y bueno, ustedes saben, eso es terrible. Él mató a alguien. Y entonces, en el proceso de la situación, él dejó de tomar y se arrepintió, dejó de tomar y volvió a la iglesia. Imagínense qué hubiera sido si los hermanos, pensando que son espirituales, porque dicen, no, esta es una persona mala que da mal testimonio y entonces vamos a votarlo. Lo hubiesen votado. ¿Qué hubiese sido de él? En cambio, los hermanos lo ayudaron, lo buscaron, lo reintegraron a la iglesia. Él ya no quiso volver a ser predicador porque él decía que, bueno, pues es que le había matado a una persona y eso era terrible. Y entonces, pero siguió siendo un buen hermano, un buen servidor en la iglesia, una persona que apoyaba y así iba y venía para la iglesia. Un cristiano fiel. Fue restaurado. ¿Por qué? Porque hubo personas espirituales alrededor de él. Bueno, pues por eso debemos ser empáticos con los caídos. Cristo ya murió por estas personas. Eso no significa que si tropiezan, caen, los debemos dejar ahí. Debemos de ser empáticos, debemos ponerlos en su lugar y ayudarlos, porque cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros cometemos terribles errores, quisiéramos que las personas nos ayudaran así. El texto dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Algo importante que hay que notar es que ser empático con los caídos
debe hacerse porque eso demanda el ser humilde. O sea, ¿cómo muestras tú tu humildad? Creyéndote más que todos porque, bueno, yo no he hecho algo tan terrible como fulano. ¿Se acuerdan del fariseo allá en la parábola de Jesús, del fariseo del publicano? Donde el fariseo está parado, orando, Señor, qué bueno que no soy como este, qué bueno que yo puedo diezmar, qué bueno que yo hago esto, aquello. Y el otro decía, Señor, ten piedad de mí, o sea, propicio a mí que soy un pecador. ¿Y qué dice el texto? El publicano fue justificado, mientras que el otro no. Y uno se sorprende, porque el publicano era una persona que sí era cierto que era pecador, y el otro se suponía que era muy bueno, pero la soberbia también es pecado. Así que la humildad dice, si alguno, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En realidad, honestamente, tengamos la función que tengamos en la iglesia, ¿qué somos? O más bien, ¿quiénes somos? Somos pecadores redimidos. O sea, no somos en nada diferente a los demás. Si somos salvos, no es porque seamos buenos, no es porque seamos mejores, es porque Dios se apiadó de nosotros. Es porque Dios nos salvó, porque quiso salvarnos. No porque seamos mejores. Algunas personas se piensan mejores. Incluso algunos se atreven a pensar que son mejores porque son hijos de cristianos. Como si la bondad de sus papás, como si la salvación que sus papás disfrutan, como si la consagración de sus papás los hiciera a ellos consagrados. ¿Saben? Ser empático con los caídos requiere que seamos humildes. Una persona humilde sabe de qué pata cojea y se cuida. Una persona humilde conoce sus limitaciones, sabe cuál es su problema. Una persona humilde se conoce. Una persona humilde sabe cuál es su lugar. Delante de Dios es siervo. Delante de Dios es un pecador. Delante de Dios es una persona susceptible a ser tentado y a caer. Ese es el punto. Entonces, demanda humildad, ciertamente. Ser espiritual, esta es espiritualidad, demanda humildad, porque la humildad tiene que ver con la espiritualidad. Por eso se nos demanda ser honestos. O sea, la humildad siempre nos llevará a ser honestos, nos hace honestos. ¿Sabes? ¿Quién soy yo? Otro pecador como tú, que quiere ayudarte. No vengo a juzgarte ni a criticarte ni nada. Quiero ayudarte. Quiero apoyarte en medio de tus problemas. ¿Quién soy yo? Simplemente otro pecador como tú. Por eso, obviamente por eso, cuando pensamos en que demanda ser humildes, por eso nos hace responsables. Y vean que el texto dice, así que cada uno someta su propia obra, someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Una cosa importante es que no podemos culpar a otros de lo que hacemos mal. Ay, es terrible escuchar por ahí a esa gente que si algo sale mal, es la culpa de otro. Es porque otro. Porque antes, porque después, porque fulano, porque perengano. Nunca hay una culpa. Nunca dicen, ¿sabes qué? Sí me equivoqué. Pude haberlo hecho mejor, pero decidí, pensé que así sería mejor. Y entonces tomé esta decisión y resulta que no estaba bien. Bueno, eso es el responsable. Pero vean, una persona que es responsable, porque somos responsables delante de Dios, delante de la congregación, delante de los hermanos, una persona que es responsable, y por eso hablamos de la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia es restauradora, pero para que la iglesia te restaure, tú tienes que ser responsable. Por eso, porque eso, obviamente la humildad nos hace responsables. Evaluamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de trabajar para Dios, nuestra forma de manejarnos en la colonia. Todo eso deberíamos evaluarnos.
¿De veras lo que hacemos, decimos y mostramos está bien? Podemos decir que, ¿sabes qué? Mira, todo esto que yo estoy haciendo está perfecto. Quien, o lo que yo estoy haciendo está mal. Y por eso precisamente pasa lo que pasa. Pero por eso se nos hace, obviamente, la humildad nos lleva a ser honestos. Una persona que es humilde también es honesto. Dice, ¿sabes qué? Yo he hecho esto y me equivoqué aquí, me equivoqué acá. Aquí tuve un acierto. Acá las cosas salieron más o menos, a pesar de que no hice las cosas exactamente como debiera. Pero sobre todas las cosas, nos recuerda que tenemos que ser honestos. Ser honestos significa que no nos engañamos ni tratamos de engañar a otros. Las cosas son como son. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, punto. Lo gris es gris. Y hay escalas de grises. Bueno, pero por eso nos hace, Dios nos hace responsables. O sea, demanda ser humildes y la humildad nos hace responsables. Por eso evaluemos nuestra forma de ser y de actuar. No se vale que simplemente digamos, pues es que yo así hablo, yo así soy. Pues si los demás querían, ay, qué pena. No, eso es feo. Lo que se trata es de que evaluemos. ¿De veras mi carácter es un carácter que le agrade a Dios? Así. Porque si le gusta a Dios, seguramente que le va a gustar al mundo. El más exigente de este universo es Dios. De verdad. Si hay alguien más exigente en este universo es Dios. Si no, chequen los mandamientos. Si no, chequen las demandas de Dios. El más exigente en este universo es Dios. Y si a Él le agradas, le vas a agradar a los demás. Si a Él no le agradas, imagínate. Si no le agradas a los demás, imagínate, le agradarás a Dios. Es cierto que no todos, no somos monedita de oro y todo eso, ¿verdad? Pero debemos recordar que Dios nos hace responsables de nuestros motivos de orgullo. Hay personas que se sienten orgullosas por la manera en que son y su manera de ser no es una lindura. Hay personas que se sienten orgullosas de que hablan así, o personas que se sienten orgullosas de que son agresivos, o están orgullosos de que a los demás les han pasado cosas, a ellos no. Qué bueno. Pero como dice el texto, te puedes sentir orgulloso sobre ti mismo, pero no sobre los demás. ¿Por qué? Porque debes de tener motivos de orgullo correctos. Un motivo de orgullo, servir a Dios. Un motivo de orgullo, hacer la voluntad de Dios. Un motivo de orgullo, reconocer que Dios nos salvó a pesar de las situaciones que constantemente vivimos, a pesar de las situaciones tristes en las que estamos metidos, que Dios nos salvó. De eso debemos estar orgullosos, pero no podemos enorgullecernos de decir, yo soy perfecto, los demás no. No existen personas perfectas, existen personas espirituales que buscan a los caídos, que quieren restaurarlos y personas espirituales que también son humildes, porque la espiritualidad y la humildad van juntos. Y en este pasaje, Pablo nos plantea esta situación. Cuando hablamos de la disciplina de la iglesia tiene solamente un papel, el tratar de que la persona vuelva a los pies de Cristo, vuelva al seno de la iglesia, sea restaurado y siga sirviendo. De eso se trata. La disciplina de la iglesia no se trata de deshacerse de personas. Si alguien piensa que eso es la disciplina de la iglesia, entonces tiene una idea equivocada. Por eso se nos demanda ser empáticos, o sea, ponernos en el lugar de los demás, especialmente con los caídos, porque eso es ser espiritual y porque eso demanda ser humilde. De verdad, cuando una persona está llena de orgullo, no puede ser empático con nadie. Cuando una persona está llena de orgullo, entonces tampoco puede ayudar a los demás.
¿Por qué? Porque pasa comparando y viendo, no, pues yo estoy más acá, yo estoy más allá del bien y del mal, qué bueno, pobre de aquellos. Y no puede restaurar a nadie. De hecho, incluso llega a ser molesta a la persona. Entonces, seamos empáticos con los caídos, porque eso es ser espiritual y porque eso demanda ser humilde. Quizás tú o yo conocemos hermanos que han cometido alguna falta, han cometido algún pecado, para ser bien claros, han cometido algún pecado, sin importar qué pecado. Nuestro papel es que ellos puedan volver a la iglesia, a los pies de Cristo, que puedan enrolarse otra vez en la vida cristiana, porque es la única manera que van a crecer. Estando lejos de la iglesia y de Cristo, allá no van a crecer, allá se van a hundir más y más y más. La única manera de ayudarles es restaurarlos. Y ese debe ser nuestro reto. Ese debe ser el plan de la iglesia. La iglesia es como un hospital. Todos los que van a la iglesia están enfermos. El único médico es Cristo. Nuestro papel es ayudarnos unos a otros a sanar. Y todo el mundo tiene alguna enfermedad de la cual debe sanar. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, queremos rogarte que tomes en tus manos nuestra vida y que bendigas a nuestros hermanos, que nos bendigas a nosotros, que nos des empatía, que nos des humildad, que nos des espiritualidad, esa espiritualidad verdadera del Nuevo Testamento, no esas falsas que están llenas de orgullo. Permite, Señor, que con humildad podamos acercarnos a las personas que hemos conocido, que de alguna manera se alejaron de la iglesia por alguna situación de pecado o alguna situación de enojos, que podamos acercarnos y podamos ayudarlos a volver a ti. Te rogamos, Señor, que también nosotros con honestidad podamos reconocer nuestros errores y cambiar, ser transformados. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.